Muy buenas noches. Apreciados conciudadanos, desde que asumimos la presidencia del Consejo de Ministros, el gabinete que me honro en presidir se comprometió ante el Parlamento Nacional a conducir al país hacia un proceso democrático que pretende transferir pacíficamente, democráticamente y dentro de un ambiente de estabilidad política el poder al siguiente gobierno que libremente elegirán todos los ciudadanos del Perú. En ese propósito hemos venido trabajando y esa es nuestra obligación. Ante los hechos acontecidos en los últimos días relacionados a un punto de vista jurídico del señor Ministro de Justicia, el día de hoy el Gabinete expresa su respaldo a la actuación del ministro Adriancén. En un Estado de Derecho se respeta la Constitución, se cumplen las leyes y se acatan las resoluciones judiciales. Un funcionario público no tiene la potestad constitucional ni legal de alegar la inconstitucionalidad de una ley para no cumplirla ni aplicarla. Esa es potestad del Tribunal Constitucional, quien tiene la competencia de declarar la inconstitucionalidad total o parcial de las leyes o de las normas con rango de ley. Y de otro lado, si algún sector del Parlamento Nacional interpreta que una norma legislativa ahora la considera que pretende amordazar a funcionarios públicos, tiene la plena competencia legal para derogarla. En tanto esté vigente una ley, no hay que olvidar que la primera atribución a la cual está obligado el señor Presidente de la República como jefe de gobierno es precisamente cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y acatar las resoluciones judiciales. A puertas de un proceso electoral en el cual por primera vez los peruanos vamos a transferir sucesivamente el poder y podremos tener de manera continuada un cuarto presidente democrático, nos alarman ciertas señales que pretenden generar un ambiente de inestabilidad política. Nadie discute el derecho que tienen los parlamentarios de interpelar o censurar a los ministros de Estado por separado o al gabinete en su totalidad. Pero creemos que a pocos días en que el señor Presidente de la República convocará formalmente las elecciones generales, iniciar un proceso de censuras a los ministros, lo único que generará es un ambiente de inestabilidad política que no es propicio para el inicio de una campaña electoral. Creemos que el Parlamento, y así lo decidió el gobierno presidido por el presidente Ollanta Humala, merece todo nuestro respeto. Por esa razón, cuando se debatió, cuando se produjo el intercambio de pareceres respecto de la potestad constitucional de disolver el Congreso de la República, nosotros apostamos por el no ejercicio de ese derecho constitucional, en el entendido que nos encontrábamos en la posibilidad de dirigir un proceso con respeto entre los poderes del Estado. Como ex parlamentario y como ministro de Estado, tengo profundo respeto al Parlamento. Nunca he denominado al Parlamento como sucursal o mesa de partes, ni ningún miembro de este gobierno lo hará, porque el Congreso de la República es un pilar fundamental del sistema democrático. No obstante, en nuestra
historia republicana, y es bueno recordarlo, cuando ha habido exceso en el ejercicio de las atribuciones congresales de interpelar y censurar ministros, esto ha generado inestabilidad política y fricciones. Confío, como es el deseo de la mayoría de los peruanos, que el proceso electoral permitirá a los señores candidatos a la presidencia de la República, que próximamente definirán las distintas agrupaciones partidarias, presentar distintas ideas, planteamientos ideológicos y políticos, y luego de ese debate democrático, cada ciudadano, de acuerdo a lo que le dicte su conciencia, vote por el candidato de su preferencia. Finalizo señalando que el compromiso del gobierno del presidente Ollanta Humala es seguir trabajando por el desarrollo económico del país y que ejerceremos nuestras atribuciones hasta el final del mandato para el cual el presidente Humala fue elegido. Muchas gracias. A continuación daremos pase a las preguntas. Empezamos con el señor Eduardo Lindo de Radio Programas. Ministro, muy buenas noches. Yo quería hacer una consulta. La posición que ustedes están hoy de respaldo expresándole al ministro de Justicia, ¿podría significar que el día jueves, si este tema se ve en el Congreso de la República, se traduzca en una censura del integrante del gabinete ministerial? ¿Ustedes van a asumir, son seguramente conscientes de esta situación? ¿No cree que ello más bien generaría un clima de mayor inestabilidad en el país, que ahora usted señala que estaría en manos del Congreso de la República? ¿Ustedes podrían dar algún tipo de muestra, de señal, que quizás quisieran contribuir a que esta situación no se siga enturbiando en el país? Gracias. Precisamente el gobierno del presidente Humala apostó por la conducción democrática sin disolver el Congreso de la República. De acuerdo a la Constitución, el presidente de la República tiene el derecho de disolver el Congreso cuando éste ha censurado o negado confianza a 2 consejos de ministros. Esa vía no fue empleada. Por lo tanto, nosotros estábamos en el entendido de que íbamos a conducir el país dentro de un cauce de entendimiento. No, y eso lo establece la Constitución, el presidente de la República no puede ejercer el derecho de disolución el último año de su mandato. Es decir, si actualmente el Parlamento inicia un proceso de interpelaciones y censuras permanentes a los ministros o gabinetes, el Poder Ejecutivo ya no tiene ningún mecanismo de defensa. Todo el poder lo tiene ahora el Parlamento. Y en ese sentido, consideramos que el proceso eleccionario requiere de estabilidad política. A continuación, Giovanna Castañeda, del Diario del Comercio. Señor ministro, buenas noches. Usted ha mencionado que una funcionaria no puede determinar si una ley es inconstitucional y que lo debe hacer el TC. Entonces, estamos exhortando al TC a que solucionen, zanjen ese tema y se pueda avanzar, digamos. Yo lo que sostengo es lo siguiente, que al gobierno no se le puede imputar ninguna responsabilidad política ni jurídica por normas legales que se dictaron con anterioridad y que no son iniciativa de este gobierno. Mientras una ley o norma con rango de ley no sea derogada total o parcialmente por el Parlamento, tiene un funcionario público la obligación de cumplirla, no de interpretarla. Un juez sí tiene ese amparo constitucional de preferir la Constitución y no aplicar la ley. Y el magistrado del Tribunal Constitucional, o el colegiado, mejor dicho, tiene la potestad, ya sea cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad, de declarar la inconstitucionalidad total o parcial de la ley. El gobierno no tiene competencia para derogar leyes, con la excepción de la delegación de facultades legislativas. Y para la materia que es motivo de preocupación de algún sector del Parlamento, el gobierno no tiene delegación de facultades legislativas. Si ciertos sectores del Parlamento interpretan que la ley que rige a la Procuraduría constituye una mordaza,
el Congreso debería derogarla, pero no hacer una interpretación que no corresponde al marco constitucional y jurídico. Entonces, estamos frente a dos posiciones legales y como gabinete estamos en la obligación de defender el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se sustenta en el cumplimiento de la ley. Si no, estaríamos frente a una situación de caos o anarquía legal en donde cualquier funcionario público tenga la posibilidad de interpretar a su manera la ley o de desacatar y no cumplir una ley. Finalmente, Liliana Rojas, del diario La República. Ministro, muy buenas noches. Ministro, tal como se han planteado las cosas y considerando de que en el Congreso hay una mayoría de congresistas que insisten que están apoyando la censura al ministro de Justicia, entonces el jueves procedería la censura y no habría otra salida, por lo que hasta ahora se está viendo. Yo no suelo adelantarme a opinar sobre hechos. Lo que estoy haciendo modestamente y democráticamente es una exhortación para que dentro del marco constitucional se apliquen las normas legales y las responsabilidades políticas, vía interpelaciones o censuras, no sean una justificación para mostrar una discrepancia política frente a un ministro de Estado. Muy buenas noches, muchas gracias.